En relación a las últimas 24 horas, se reportan 426 nuevos casos de pacientes certificados con PCR para coronavirus. Esto es 4 pacientes menos que el día inmediatamente anterior, lo que nos mantiene en una cifra estabilizada, que no está creciendo vertiginosamente, que oscila entre 350 y 400 pacientes por día. El número de fallecidos en las últimas 24 horas es el más alto que hemos tenido desde el inicio de esta pandemia o esta epidemia en Chile, y suman 9 personas, llegando a 57 personas en total fallecidas. Las personas, estas 7 personas, corresponden al perfil que hemos reportado prácticamente todos los días. Personas muy ancianas, tenemos 81, 87 años, 85 años, con comorbilidades muy importantes, fundamentalmente cáncer, demencias muy avanzadas, Alzheimer. En estos 9 pacientes fallecidos, en 7 de ellos no se hicieron medidas extraordinarias de tratamiento producto de su comorbilidad basal. En relación a los casos recuperados, sumamos 1.274 en Chile, esto es un 21%, y dado que este número está creciendo y probablemente cuando empecemos a hacer test rápidos que detectan anticuerpos para personas que no se dieron cuenta que tenían una infección por coronavirus, que fueron asintomáticos, pero que tienen las defensas, los anticuerpos, vamos a generar una suerte de carné de alta, voy a decir, para las personas que ya han terminado y han salido adelante de esta enfermedad o que tienen anticuerpos positivos, como vamos a empezar a testear en 2 semanas más, y estas personas con este carné de alta van a quedar liberadas de todo tipo de cuarentena o restricción, porque precisamente ellas pueden ayudar enormemente a la comunidad. Voy a simular un edificio donde hay una persona que pasó por esto y salió adelante y por lo tanto está inmunizada, no se va a enfermar de nuevo por coronavirus, puede representar una ayuda enorme para su comunidad, para su barrio, y es por eso que a partir de la próxima semana vamos a empezar a entregar, digo por ahora, no sabemos el nombre definitivo, este carné de alta de coronavirus a las personas que hayan superado la enfermedad, ya sea porque tuvieron síntomas y tuvieron un PCR positivo o porque detectamos anticuerpos confiables en exámenes confiables, como son los que están en la página web del Ministerio de Salud y del Instituto de Salud Pública, confiables para definir que estas personas ya no tienen riesgo de infectarse y por lo tanto difundir la enfermedad. El número de personas activas, quiere decir hoy día, cuántas personas tenemos identificadas como potencialmente contagiantes, son 4.566 personas, pero quiero recordar en el informe de epidemiología del Ministerio de Salud, que está en primer lugar en la página web desde anoche del Ministerio de Salud, con todos los datos y los detalles de información que interesen a la comunidad. Me refiero a este informe que sacamos cada 3 días, informe epidemiológico, enfermedad por SARS-CoV-2. Esto fue publicado, insisto, anoche, tiene fecha 8 de abril, donde muestra los casos, la incidencia por comuna, la distribución por edad, y es muy importante que se tome en cuenta para la información que se entrega a la comunidad o para el análisis de los expertos. Tenemos entonces 4.566 pacientes activos. El día de ayer tuvimos un salto muy importante en el número de exámenes, producto de que se han incorporado nuevos laboratorios o producto de que hay más personas que pueden haber consultado por síntomas parecidos a una infección respiratoria, y el número total ayer fue de 7.942 exámenes, casi 8.000 exámenes en las últimas 24 horas, de los cuales, como digo, a pesar de que fue un número mucho más alto, el número de positivos fue solo de 426, lo que da una tasa de positividad
de 5,3%, un descenso respecto a las cifras que teníamos antes, producto, insisto, de la incorporación de más laboratorios que a lo mejor tienen los pacientes, sus médicos, tienen más sospecha y hacen más exámenes con un resultado más probablemente negativo de lo que era antes. Estamos informando, se informaron ayer resultados desde 43 laboratorios a lo largo del país. En relación a los pacientes en cuidados intensivos, tenemos 360 pacientes por coronavirus en tratamiento intensivo, que son 2 menos que el día de ayer. No hemos tenido un incremento y de estos tenemos 54 en condición crítica, que son 3 menos que el día de ayer. Y estas cifras hay que ponerle mucha atención porque representan efectivamente la demanda sobre o potencial sobre nuestro sistema hospitalario para el tratamiento el manejo de esta enfermedad COVID-19. Sin decir más, quisiera abrir espacio para algunas preguntas de interés de los medios. Sí, ministro, buenos días. Preguntarle, porque usted hablaba de este carné de alta para las personas que ya pasaron los 14 días. En este instante hay un caso que ocurre en el terminal San Borja de una persona que ya fue incluso dada de alta, pero presenta fiebre y ha generado complicaciones en ese lugar. ¿Cómo va a operar esto del carné y también qué pasa con estos casos de personas que se consideran que siguen siendo de alto riesgo, pero que al final ya tienen el alta médica? Como se ha señalado, después de 14 días y a ese contexto, a ese consenso han llegado también nuestros expertos epidemiológicos, una persona se puede declarar de alta para el coronavirus. Eso no significa que la persona no sufra después una influenza si no se ha vacunado o tenga una complicación de otra enfermedad, una neumonía, por ejemplo, asociada al coronavirus. Pero lo que nos interesa es decir, esta persona ya no tiene la posibilidad de contagiarse de nuevo por coronavirus porque ya está inmune y por lo tanto esa persona, vuelvo a insistir lo de antes, puede ser de enorme ayuda para la comunidad porque no representa un riesgo, que es el sentido completo del aislamiento, aislar a las personas que tienen riesgo de contagiar a otras, más está recuperada. Igual, por ejemplo, como lo que pasa con esta persona que tiene fiebre a pesar de ya estar dada de alta. Vuelvo a insistir por si no me he explicado claramente. Está de alta respecto a coronavirus. Si la persona desarrolla una enfermedad diferente después, lo que nos interesa desde el punto de vista epidemiológico, por supuesto, es el tema coronavirus, que esta persona, ella, no contribuya a difundir la enfermedad. Y esto significa en concreto que yo ya empiezo a quedar, la población en la medida en que se recupera, empieza a quedar liberada de las necesidades de aislamiento y, insisto, pueden jugar un rol muy importante como está ocurriendo en los países donde esto está en franco descenso. No es el caso de Chile, por supuesto, nosotros esperamos que siga en un aumento discreto durante las próximas semanas, pero en países donde están en franco descenso, estas personas juegan un rol muy importante en ayudar a la comunidad porque no representan un riesgo, insisto, de contagiar coronavirus a otros. Ministro, buenos días. Preguntarle nuevamente por la salida de la ex Seremi de Salud de la región metropolitana, Rosa Ollarse, que precise, por favor, los motivos de su salida. ¿Hay molestia en Renovación Nacional por aquello? ¿Cuál va a ser el cargo que ocupará específicamente y si finalmente lo aceptó? Porque ella mencionó que lo estaba evaluando. Preguntarle también por la situación de la Seremi de Salud de la Araucanía. ¿Cuándo se va a definir su situación? Usted precisaba en la mañana también que se iba a hacer ahora en esta reunión, sobre todo considerando que está con una investigación penal encima por no respetar protocolos higiénicos. Y le tengo que preguntar por otro tema. ¿Cuál es la razón que dieron las ISAPRES a Salud para el aumento de los planes bases para nuevos afiliados? Esto se dio en marzo, justo antes del inicio de la igualdad de planes entre hombres y mujeres. Respecto a las preguntas que usted me hace, la primera, efectivamente la señora Rosa Ollarse no se va a incorporar a trabajar en el Ministerio de Salud. Ella tiene un cargo de planta en un municipio. Entiendo, hablé con ella en la mañana, que va a retornar a ese cargo y, por supuesto,
no me voy a referir a una evaluación particular de una persona en público. Lo que sí quiero reiterar es que toda autoridad en este país de confianza del presidente de la República está en completa evaluación todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es que trabajemos muy duro porque efectivamente controlemos esta enfermedad del coronavirus entre todos. Y en ese contexto, en relación a la segunda parte de su pregunta, se ha dispuesto que suspender de su cargo a la Seremi de la región de la Araucanía mientras dure la investigación tanto del Ministerio como la investigación penal a la que usted se refiere, y mientras tanto, como subrogante, va a asumir la antigua Seremi de la región de la Araucanía, la doctora Gloria Rodríguez, que ha ocupado puestos muy relevantes, incluso en la Universidad de la Frontera, es una epidemióloga muy calificada e, insisto, durante el primer gobierno del presidente Piñera fue una tremenda colaboradora. Respecto al tema de las ISAPRES, ya el señor superintendente se ha referido con detalle a eso, no me corresponde a mí repetir, pero sí lo que quiero insistir es que quiero recordar que el 1 de abril se prohíbe, ya está prohibido, la venta de planes nuevos que tengan discriminación hombre-mujer. No puede haber un plan de salud para mujer que tenga un precio para los mismos beneficios que para el hombre. Y creo que eso es un tremendo avance administrativo, porque hay una ley que no avanza en el Congreso sobre esta materia, pero un tremendo avance en una medida administrativa legítima para efectivamente lograr una equidad que es evidentemente necesaria entre hombres y mujeres en relación a las primas del seguro ISAPRE. Ministro, buenos días. Antes de las preguntas, pedirle si puede precisar sobre el número de recuperados, ya que hace algunos días se provocó cierta confusión con una vocería donde se decía que se sumaban los fallecidos, si bien entendemos que se restaban de estas cifras. Si es que antes de las preguntas pudiera precisar eso. Y queríamos consultarle por la situación de los ventiladores en una investigación que indica que al menos 5 de los 6 proveedores no estarían en condiciones de asegurar una fecha de entrega. ¿Cuál es el plan que está viendo el gobierno, si es que esto es efectivo? Y la situación de los prototipos que se están probando acá en nuestro país, si van a ser certificados, ventiladores hechos en Chile. Y finalmente preguntarle por la situación de bolivianos en Colchane, personas que no han podido cruzar. Entendemos que son cerca de 500 personas, si es que han tomado algún tipo o van a tomar medidas sanitarias para esas personas. Respecto a lo primero, los casos activos, que es el número que más nos importa, o sea, descontados, ¿no es cierto?, aquellos que ya han cumplido 14 días y los fallecidos, los casos activos son aquellos que representan un riesgo de transmitir la enfermedad a otros. Y ese es el número que hemos señalado, y lo repito, de 4.566 personas en este momento en Chile identificadas como COVID positivo, con posibilidad todavía de contagiar y por lo tanto necesidad también de una cuarentena muy estricta y todas las medidas que conocemos. En relación a la publicado por CIPER ayer, ese informe no tiene ninguna sorpresa, es evidente, lo hemos dicho en todos los tonos. Nosotros ya hemos dejado de vincularnos o de pedir a proveedores que están acreditados en Chile, como los citados en esta investigación, respiradores, porque ellos no pueden cumplir con la demanda, dado que tienen en sus países de origen prohibida la exportación de ventiladores mecánicos. Y por lo tanto, repito, como hemos señalado, toda nuestra gestión está tomada directamente por el Ministerio de Salud y por la Consellería y por el Ministerio de Defensa para hacer llegar desde 3 orígenes distintos los respiradores que necesitamos, y ellos están llegando afortunadamente, y eso explica que hoy día tengamos una ocupación de respiradores en el país del 65% con un 35% de respiradores reservados. Y la tercera pregunta. Puntualizar lo de los ventiladores que se están haciendo en Chile y la situación de Colchane. Perfecto. Efectivamente, hay diversas industrias, universidades
que en base a prototipos o planos liberados generosamente por diferentes centros del mundo, están experimentando el desarrollo de estos respiradores localmente. En este momento son más de 10 los prototipos que se están investigando, pero tengo que decir responsablemente, nosotros no podemos anticipar ninguna esperanza cierta, porque esto tiene que tener un proceso, insisto, de certificación por el Instituto de Salud Pública. Tenemos que examinar por especialistas con mucho cuidado cuál es la confianza que estos equipos nos dan. Se trata de conectar a una persona que está en riesgo de vida a un ventilador mecánico que es su único soporte vital, y en ese contexto tenemos que ser muy cuidadosos de autorizar dispositivos que cumplan con ese requisito de representar una ventaja cierta más que riesgos para quienes sean tratados. No tenemos apuro ni urgencia tampoco para hacer esto bien, insisto, porque la industria chilena yo creo es perfectamente capaz, FAMAE, ASMAR, en fin, y otras privadas, de producir estos dispositivos, pero ruego tener mucha calma y confianza de que tenemos que hacer todos los procedimientos, que no son burocráticos, los procedimientos de prueba de estos artículos para asegurar la salud de la población afectada por coronavirus, si es que se llega a necesitar un número mucho más alto de lo que presupuestamos de respiradores. En relación a los ciudadanos bolivianos, efectivamente el cierre de fronteras de los países vecinos ha significado un cierto deterioro al derecho internacional consagrado a repatriación, y ahí quiero decir que la Cancillería está haciendo un trabajo como corresponde, silencioso, pero muy notable, que ha permitido liberar algunas de estas restricciones, y en otras ha habido más dificultades. Ministro, buenos días. Lo quiero llevar a las medidas que se están tomando, particularmente a las cuarentenas y la evaluación que se hace de ellas. Por ejemplo, al comienzo, ¿verdad?, el virus estaba concentrado en zonas en la zona oriente, más bien, se fue moviendo el virus, y quería saber finalmente cómo se está evaluando, o si se podría haber tomado medidas antes. Por ejemplo, Espacio Público hace una evaluación de los contagios, dice que la tasa de crecimiento semanal en las comunas sin cuarentenas, es del 112,1%, donde hay cuarentenas solo del 50,3%. Eso quiere decir evidentemente que la gente obviamente está tomando las precauciones. Se están evaluando nuevas comunas. ¿Haría usted un llamado, por ejemplo, a algunas de las que no están en el listado, pero que podrían tomar más precauciones sin necesidad de tomar esa cuarentena? Y se lo pregunto sobre todo porque vienen este concepto de vacaciones de invierno, que ha sido bastante polémico, y estos controles que se van a hacer durante Semana Santa, ¿se pueden aplicar para todas las semanas? Entendiendo, insisto, que hemos incluso sabido de personas que han salido en helicóptero de la región metropolitana. ¿Hay mayores resguardos que se van a tomar en materia de las cuarentenas, ministro? Como hemos explicado, nosotros hemos adoptado como política las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, el ejemplo de Corea, que ha funcionado extraordinariamente bien, donde incluso no ha habido suspensión de clases en la escuela mayoritariamente, para dictar una medida de cuarentenas dinámicas que se acentúan o desacentúan de acuerdo a la tendencia de los casos nuevos. Ese es el elemento fundamental para tomar decisiones. ¿Cuántos casos nuevos tenemos en la última semana, en las últimas 2 semanas, que son pacientes potencialmente contagiantes, ¿no es cierto?, casos activos, en una comuna determinada? Efectivamente, como dice Espacio Público, hay comunas donde el crecimiento ha sido del 100%. Han pasado de 1 caso a 2 casos, y eso efectivamente es un 100%. Pero a nosotros lo que nos interesa es, en los números acumulados, ver la tendencia respecto a, insisto, cuál es el número total de personas que está con posibilidad de infectar a otros, y en ese sentido las medidas que se han tomado son durísimas. Tenemos conciencia que la mayoría de la población, y les agradecemos, ha sido capaz, ha sido conteste a cumplir todas estas medidas. Sin embargo, me decían en la mañana que la fila de autos para salir de la región metropolitana en relación a este fin de semana santo
Quiero recordar que está prohibido el paso después de las 6, hubo que implementarlo más temprano, porque precisamente con cierto grado de irresponsabilidad la gente está saliendo más temprano para evitar esta cuarentena. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha fortalecido, y quiero decirlo desde ya, no hay ninguna posibilidad de que estas cuarentenas, estos cordones sanitarios de la región metropolitana de Concepción, donde se han implementado para Semana Santa, sean burlados, violados. Hago un llamado a la gente que tome el auto donde está en una cola y se vuelva, porque no va a poder pasar. Quiero recordar también que va a haber una fiscalización muy estricta en las segundas viviendas. Esto significa que va a haber patrullas policiales y militares recorriendo los lugares típicos, digamos, de vacaciones, veraneo, y pasando multas y obligando a las personas e iniciando, si se resisten, juicios criminales, penales, que pueden significar, insisto, llevar a detención provisoria para asegurar el cumplimiento de esta cuarentena. La responsabilidad, la corresponsabilidad aquí es muy grande. Las personas que hemos mencionado que han fallecido, no podemos certificarlo en cada caso, pero evidentemente alguien cercano a él dejó de respetarlo en la cuarentena que toda persona mayor de 80 años tiene como obligación hoy día, desde hace muchas semanas, y esas cuarentenas se violan sistemáticamente y eso se traduce en muertes. Y es por eso que nuevamente hacemos un llamado y recordar que esto no son opciones. Andar con la mascarilla en el metro no es una opción, es una obligación, y quien no lo hace comete un delito, porque además está perfectamente informado de que debe vestir este implemento al movilizarse, por ejemplo, en un vehículo de locomoción pública donde está con muchas otras personas. Ministro, hay una nota del Mostrador que dice que entre la última semana de marzo y la primera de abril salió desde el Ministerio de Salud, desde usted, un instructivo que recomendaba la prescripción del fármaco hidroxicloroquina, una recomendación que dice que venía de usted, y que este fármaco sea administrado a todos los pacientes que estuvieran en condiciones graves sin importar sus características personales como la edad o enfermedades preexistentes. Y dice esto también que previamente los equipos de salud habían emitido un informe donde decían que no era recomendable prescribir medicamentos a todos los pacientes. Si pudiera confirmar o descartar esa información y si se está aplicando algún otro tipo de medicamentos o tratamientos a los pacientes de COVID-19. Y aparte le quería pedir si pudiera dar una respuesta como autoridad sanitaria a los alcaldes que piden no adelantar las vacaciones de invierno. En relación a lo primero, hay reportes no suficientemente sólidos del uso de hidroxicloroquina en pacientes afectados por COVID-19, por el virus SARS-CoV-2, como es el nombre del virus que produce esta enfermedad COVID-19, que debe restringirse a pacientes graves en unidades de tratamiento intensivo hospitalizados. Este es un medicamento que se usa para otra enfermedad, para malaria, tiene muchos efectos adversos, no se debe usar en personas que tienen síntomas leves, manejos ambulatorios, como es la mayoría de los pacientes que no están hospitalizados. Pero dado que algunos estudios dicen que podría tener alguna ventaja en pacientes hospitalizados graves para acortar su enfermedad, típicamente los enfermos conectados al respirador, es que hemos comprado dosis suficiente y anticipada, porque ya escasea en el mercado mundial, y Senabast tiene dosis para tratar hasta 300.000 personas y está distribuyéndolas, me parece que ya las ha distribuido, para precisamente la indicación que estoy comentando. Que insisto, no es para ir a la farmacia y comprar hidroxicloroquina, porque es un medicamento que tiene efectos adversos muy severos y hay que balancear muy equilibradamente en quiénes se debe usar. No se debe usar en personas que tienen síntomas leves, que no tienen un riesgo de vida, sino que se debe usar como una medida en exploración, en la que quizás haya una ventaja no completamente demostrada, insisto, en pacientes que están hospitalizados en una unidad de tratamiento intensivo. Muchas gracias a todos y seguimos en la lucha todos juntos. Gracias.